Como decíamos, la estela 2 de la venta representa una escena mítica con un jefe o gobernante flanqueado por ancestros míticos que darían legitimidad a su poder. Se observa que posee un báculo y sombreros con la representación de la deidad del maíz, que es por donde ingresa en alguna medida la situación de su poder. La ubicación y el tamaño de la venta imposibilitan que se acomodase allí un elevado número de personas, incluso durante espacios cortos de tiempo. Probablemente esto represente un centro de peregrinación, en consecuencia, en tiempos tempranos, que se va a ir convirtiendo en una costumbre tradicional y que van señalando procesos de construcción, desarrollo y destrucción masiva. En este caso, 20 de los 24 monumentos, en el caso de la venta, demuestran esta mutilación que ya había sido percibida antes en San Lorenzo. Así entonces, los monumentos que más mutilaciones han experimentado son justamente los altares. ¿Y por qué se ha interpretado que sufrían estos daños? Lo más probable es que se realizara cuando moría el señor de la ciudad y de ese modo se neutralizaba su poder sobrenatural que se entendía emanaba de esos monumentos que representaban su poder. La relación del señor Olmeca, en ese caso con el inframundo y con los poderes sobrenaturales que de él dimanan, se simbolizaban constantemente en esos altares y estelas, donde el jefe aparece sentado siempre en la boca de una cueva estilizada y con los atributos del poder de ese inframundo. Así, con esa compleja iconografía que rodeaba el poder sobrenatural, justamente hace que los altares sean los monumentos que más daños han sufrido y que permite interpretar como cambio de dinastía en alguna medida. El último de los sitios es Tres Zapotes, entre el 400 y el 100 a.C. se desarrolló ya en el sector norte del área. Tres Zapotes se localiza más cercano al macizo de los Tuxtla, que es donde procedían las materias primas líticas, y allí se conoce pobremente el sitio, salvo por un gran desarrollo escultórico. Se ubica sobre las colinas de una cuenca pantanosa entre los ríos Papaloapan y San Juan. Se han contabilizado unas 50 edificaciones pétreas aproximadamente. Y en este sitio uno de los aspectos más destacados es la cerámica, que allí se ha indicado la posibilidad por la tipología de que existe una contemporaneidad con la venta y San Lorenzo en el periodo Olmeca II. Allí tenemos una estructura del sitio con unos 4 grupos identificados de construcciones que en general están sobre una terraza a orillas del arroyo Huellepam, un llano que está formado por depósitos sedimentarios y volcánicos, y un sistema constructivo que implicó la construcción en tierra, compactando y bloques de arenisca volcánica que van siendo utilizados como pisos y rellenos y muros de retención de estas acumulaciones de tierra. Un elemento importante es que hacia 1939 se produjo el hallazgo de la estela C, que es la que representa uno de los hallazgos fue en 1862 la cabeza colosal, una de las primeras reportadas. Aquí tenemos algunas fotografías. Y Stirling, aquí se ve con el hallazgo de la mitad inferior de la llamada estela C, que permitió la reconstrucción con estos símbolos, ¿no es cierto?, de una cronología. Está tallada en basalto. Del otro lado posee una pintura de un ser jaguar abstracto con numeración maya del lado tallado, y es una de las más antiguas, como decíamos, correspondiendo al 32 a.C. La de chapa de corzo es la más antigua y es del 36 a.C. Así tenemos entonces que el arte y la religión olmeca se manifestaron en monolitos, esculturas, obras arquitectónicas que van vinculando iconográficamente el poder. Para ello se va apelando a formas zoomorfas y antropomorfas, humanos con atributos de jaguares, de aves, sobre todo de rapiña. Así aparecen elementos como garras, alas, cejas, manchas en la piel, que se transfieren a la forma humana y que aluden al poder.
dando lugar a figuras estereotipadas, entre ellas los rasgos felínicos en los ojos alargados, o las fauces con colmillos, o el aspecto regordete. Aparece representado en la escultórica y en muchas figurillas, como vimos anteriores, en las ofrendas de la tumba de la venta, o en figurillas de jade, que son muy utilizadas también en este periodo. Así aparecen representaciones plásticas de la estructura de creencias. Por ejemplo, existe una imagen donde aparece un plano sostenido por 4 columnas en sus extremos, con una quinta columna que atraviesa el centro del plano, y el eje central de la columna emerge de la cabeza de un ser humano, un ser mítico, que tiene una hendidura en B y es donde irradia una planta de maíz. Es decir, que se observa siempre la relación entre los poderes naturales que dan origen al poder de la autoridad y cómo desde este dimanan elementos que se relacionan, en este caso, con la propia subsistencia, como el maíz. Así vemos que hay símbolos polivalentes del poder real y su vínculo con el árbol cósmico que une el cielo con el inframundo. Así tenemos que todo este desarrollo, y con las ganancias conseguidas mediante el control de las tierras más productivas y de las redes de intercambio comercial, los jefes olmecas pudieron realizar muy buenas empresas urbanísticas que modificaron el aspecto de su territorio y afianzaron aún más su poder, generando de hecho centros de peregrinación y confluencia de distintas etnias. Esto es visualizable en la generalización de un estilo, el olmeca, que va a tener una amplia difusión territorial y un gran contenido estético, sacro y político. Esto va a ser uno de los méritos del pueblo olmeca, que es formular los primeros mitos que explican el origen del mundo, la génesis de la humanidad e incluso el movimiento cósmico, esto de los astros dentro de la bóveda celeste. Este tipo de representación artística trasciende lo artístico y, como podemos observar al interpretarlo, alude a las concepciones ideológicas que regían la vida política y la construcción de valores en el mundo mesoamericano y que posteriormente van a ser tomadas por otros pueblos.